Un cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. Estoy presentando unos videos del curso de circuitos eléctricos 2, o sea, circuitos en el dominio de la frecuencia. De acuerdo con lo que hemos establecido, el curso tiene dos partes fundamentales. Una es el análisis, que consiste en, dado el circuito, encontrar la función de transferencia. Básicamente a eso se puede reducir, ya que a partir de la función de transferencia se puede determinar la respuesta al escalón, la respuesta al impulso o la respuesta ante cualquier excitación. O sea, dado el circuito, hallar el cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Este viene a ser un circuito pasivo. En eso consiste el análisis. La síntesis es el proceso inverso. Es decir, bueno, la función de transferencia G de S es B sub O sobre B sub I. ¿Sí? En el caso de la síntesis es al revés. Dada G de S, encuentre el circuito. En eso consiste, pues, pero antes del tema de la realización de las funciones de transferencia, en los videos previos se estudió cómo realizar funciones de inmitancia, o sea, impedancia de entrada o admitancia de salida de cortocircuito. O sea, que es fundamental para entender el tema previamente haber trabajado los videos 17, 18 y 19. Bien, este es el video número 20, a propósito. Como dije, de acuerdo con lo estudiado previamente, la función de transferencia de un circuito es el cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada en el dominio de la frecuencia, S. En este video voy a considerar un circuito pasivo LC, ¿sí? Un circuito pasivo LC. O sea, no tiene elementos resistivos, solamente inductivos y capacitivos. Una excitación BI y una carga resistiva. Bien. Recuerden que aquí se mide el voltaje de salida. Excitado con una fuente ideal de voltaje y una carga resistiva a la salida, tal como se muestra. Bueno, aquí la dibujé, pero en la figura aún está mucho más explícita, ¿no? Circuito LC, una fuente ideal de voltaje a la entrada y una carga resistiva a la salida. Entonces, como hemos dicho, la función de transferencia es el cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, y normalmente corresponde a una función racional entera. Es decir, el numerador y el denominador son polinomios racionales enteros. ¿Qué significa eso? Que las raíces del numerador y las raíces del denominador son o reales o complejas conjugadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estos coeficientes son números reales, ¿sí? Hemos dicho que los ceros son las raíces del numerador y que los polos son las raíces del denominador. Y normalmente el grado del numerador es menor o a lo sumo igual. Es decir, no se concibe que el numerador sea de un grado mayor al del denominador. Eso conduciría a una inestabilidad y los circuitos no se comportan de esa manera. El denominador de la función de transferencia debe ser de Hurwitz, es decir, los polos y los ceros deben estar a la izquierda del eje imaginario o ser simples sobre el eje imaginario. Me explico. Si por ejemplo el sistema tiene tres polos, esos tres polos podrían estar ubicados así, todos a la izquierda del eje imaginario. Este es el eje real. Ahora, es posible que
los polos haya polos simples sobre el eje imaginario, en cuyo caso el polinomio seguiría siendo de Hurwitz, pero la respuesta natural del sistema ya es de tipo oscilatorio. Eso se estudió en los 4 primeros videos de este curso, las condiciones de estabilidad. Ahora bien, vamos a definir lo que llaman ceros de transmisión de una función de transferencia. Son los ceros finitos, ¿no?, de una función de transferencia, son las raíces del numerador, ¿sí? Y vamos a establecer que una función puede tener n menos m ceros de transmisión en el infinito. Esto para poder desarrollar la teoría que vamos a desarrollar, pues, se conviene en esto, ¿no? Por decir, aquí tengo varios ejemplos. En esta primera función de transferencia, en donde el grado del denominador es igual al grado del numerador, los 3 ceros de transmisión son finitos. Entonces recuerden que ese 3 más 3s se puede factorizar así. S que multiplica a s cuadrado más 3. ¿Sí? S igual 0 y S igual a más o menos j raíz de 3 serían los ceros de transmisión finitos de esa función de transferencia. Y los polos son las raíces del denominador. ¿De acuerdo? Esta otra función, igual, los polos son 3, ¿no? Pero los ceros ya son 2. Entonces vamos a decir que hay 2 ceros finitos. Recuerden que S2 más 3S más 2 se puede expresar como S más 2 por S más 1. Dos números que multiplicados den 2 y sumados den 3. O sea que hay un 0 en menos 2, otro en menos 1 y uno en el infinito, de acuerdo con la convención. Hay un cero de transmisión en el infinito. En esta otra función de transferencia, los 3 ceros de transmisión están ubicados en S igual 0. ¿Sí? Mientras que en esta, los 3 ceros de transmisión están en el infinito, porque el grado del numerador es de grado 0, ¿cierto? Y la diferencia en grados es 3, y por lo tanto los 3 ceros de transmisión de esa función de transferencia estarán en el infinito. Un ejemplo más. Aquí hay un cero de transmisión en 0 y resulta que si le aplicamos la fórmula del bachiller a esta, S2 más 2S más 10, nos da que igual a 0, ¿no? Nos da que es igual a menos 2 más o menos raíz de menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4ac, menos 40, sobre 2. Entonces nos darían menos 2 más o menos, la raíz de menos 36 es J6. Y simplificando nos queda entonces que hay un cero de transmisión en 0. Y hay otros 2 ceros que están en menos 1 más J3 y en menos 1 menos J3. O sea que podemos ubicarlos, los ceros de transmisión, aquí. ¿Sí? Los 3 ceros de transmisión. Ahora bien, así como es de importante establecer cuáles son los ceros de transmisión de una función de transferencia, también es importante establecer cuáles son los ceros de transmisión de un circuito. Porque recuerden el objetivo, bueno, a partir de la función de transferencia vamos a encontrar un circuito. O sea que los ceros de transmisión de una función de transferencia tienen que reflejarse de alguna manera en los ceros de transmisión del circuito. Entonces, vamos a establecer que en este circuito que tiene una impedancia Z1, Z2, Z3, Z4 y la carga, o sea, esta es la red, este es el circuito. Un cero de transmisión es aquel valor de S para el cual la información de entrada no se transmite a la salida. Me explico.
Si hay un valor de S en el cual Z1 se haga infinito, significará que Z1 evaluada en ese Z sub t es infinito. Significa que esto se comporta como un circuito abierto. O sea que a esta frecuencia, este circuito abierto, a esa frecuencia S se dice que ocurre un cero de transmisión, porque la información de entrada no se transmite a la salida. Pero también es posible obtener un cero de transmisión cuando esto sea un cortocircuito. Si a un valor de S esto se cortocircuita, la información de entrada que se queda acá y no pasa a la salida. ¿Bien? Entonces, en este caso concreto, un cero de transmisión es aquel para el cual Z1 o Z3 se comporten como circuitos abiertos, o que para Z2 y Z4 se comporten como cortocircuitos. Esos son los ceros, ese es el concepto, ¿no?, de cero de transmisión de un circuito. Yo les voy a colocar un ejemplo a continuación para ilustrarlo, ¿no? Es lo que acabo de decir, ¿no? Si Z1 y Z3 se comportan como circuitos abiertos, entonces esa frecuencia es un cero de transmisión. Si para un valor de la frecuencia S sub t se verifica que Z sub 2 y Z4, o sea, los que están en derivación, estos se comportan como cortocircuitos, entonces se dice que esa frecuencia también es un cero de transmisión. Aquí vienen ejemplos concretos. Digamos que Z1 es un capacitor. Recuerden que este es Z1, ¿no? Y la impedancia de un capacitor es 1 sobre CS. ¿Bajo qué condiciones esto vale infinito? Hombre, cuando S vale 0. Si S vale 0, Z1 da 1 sobre 0, que es infinito. O sea que un capacitor en serie, tiene un cero de transmisión en cero porque allí se comportaría como un circuito abierto. En cambio, si está en paralelo, ese debe ser infinito para que se comporte como un cortocircuito. En conclusión, pues, un capacitor en serie, el cero de transmisión está en S igual 0. Y que si el capacitor está en paralelo, el cero de transmisión está en S igual infinito. Lo contrario ocurre con el inductor, ¿cierto? Un inductor en serie, el cero de transmisión está en infinito. Y un inductor en paralelo, el cero de transmisión está en 0. ¿Sí? Vamos a suponer que Z3 es la impedancia de este tanquecito, pues. ¿Sí? Este es un tanque. La impedancia de ese tanque, Z3 de S, es 1 sobre la suma de las admitancias, que son la admitancia del capacitor, que es S, más 1 sobre LS. O sea que Z3 nos viene a dar LS arriba y abajo CLS cuadrado más 1. Bien. Entonces, si el dispositivo está en serie, ¿cuándo esto se hace infinito? ¿Sí? Y si está en paralelo, o sea, en derivación, ¿cuándo se hace 0? En efecto, la impedancia de este paralelo es LS sobre LCS 2 más 1. Es claro que como está en serie, ¿cierto?, los ceros de transmisión están en más o menos J raíz de 1 sobre LC, que son las raíces de este polinomio de grado 2. 0 la parte real, J raíz de 1 sobre LC, 0 la parte real y menos J raíz de 1 sobre LC. Bien. Por el contrario, si tenemos esta estructura, ¿no?, la impedancia será LS más 1 sobre CS. O sea que será LCS cuadrado más 1. ¿Dónde se hace 0? Cuando S sea 0 más o menos J raíz de 1 sobre LC. En consecuencia, pues,
los ceros de transmisión son finitos e imaginarios para tanques en serie o para series en paralelo. ¿Sí? Aquí está la explicación. Voy a tomar este circuito de la figura 9 y vamos a establecer exactamente cuáles son sus ceros de transmisión. Lo primero que hay que hacer es contar el número de elementos dinámicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay 7 elementos que almacenan energía, ¿sí? Por lo tanto, el denominador de la función de transferencia, el denominador debe ser un polinomio de grado 7. A sub 7s a la 7 más a sub 6s a la 6, etc. ¿no? Y veamos qué ocurre con el numerador. El cero de transmisión de este es cuando este se abre. O sea, el cero de transmisión de este está en S igual infinito. ¿Sí? Cuando esto se comporta como un circuito abierto. Este también. ¿Sí? Entonces tenemos, en el infinito van 2. Este cero de transmisión, este estará en 0. Entonces, en S igual 0 van 3. Entonces, vamos a enumerarlo. 1, 2 y 3. Hasta ahí tengo 3 ceros de transmisión. Aquí tenemos un tanque. Entre los nodos 2 y 3 hay un tanque. La impedancia de ese tanque, Z, será 1 sobre 0.5S más 1 sobre 2S. Que haciendo la cuenta nos quedaría 2S arriba. Aquí quedaría S cuadrado más 1. O sea, ¿cuándo se comporta como un circuito abierto? Cuando S vale más o menos J1. O sea que aquí tenemos otros dos ceros de transmisión, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. J1 y menos J1. Me faltan 2 ceros de transmisión que son correspondientes a esta serie. La impedancia de esta serie es 2S más 1 sobre S, que nos viene a dar 2S cuadrado más 1 sobre S. ¿Dónde se hace 0? Cuando S sea más o menos J raíz de 1/2. O sea que los otros 2 ceros de transmisión están en J raíz de 1/2 y menos J raíz de 1/2. Y ahí están los 7 ceros de transmisión. O sea, de acuerdo con esto, como hay 2 ceros de transmisión en el infinito, ahí, en el numerador, tendrá la forma. El numerador, aquí sería S que multiplica. Por acá tendríamos S cuadrado más 1, que corresponde a estos ceros de transmisión, ¿no? Y por acá tendremos 2S cuadrado más 1, que corresponde a estos ceros de transmisión. O sea que es muy fácil establecer, ¿sí? A partir del circuito escribir la función de transferencia. Es lo que hemos hecho, ¿no? Y yo reitero nuestro propósito, es a partir de la función de transferencia encontrar el circuito, que hace parte del próximo video, pues. ¿Sí? Aquí está todo el análisis que acabo de hacer. En la rama 1 a 2, de 1 a 2, el cero de transmisión está en el infinito. En la rama 2 a 0, el cero de transmisión está en 0, donde se cortocircuita él. En la rama 3 a 4 está en el infinito. En la rama 3 a 0, de 3 a 0, estos dos de acá, es más o menos J raíz de 1/2. Ahí está. Y en la rama esta, de 2 a 3, están acá, más o menos J1.
Este es el resumen del análisis que acabo de presentarles, ¿no? Para un circuito cualquiera, ¿sí? Entonces, a partir de, y esto es lo más importante, ¿no? Se puede escribir la forma de la función de transferencia. Para este ejemplo, S que multiplica 2S2 más 1 por S2 más 1 me da los 5 ceros de transmisión finitos. Y el grado del denominador es 7, lo que significa que tiene 2 ceros de transmisión en el infinito, ¿sí? Hay un ejemplo adicional aquí, pues como para analizarlo, ¿no? Contemos los elementos que almacenan energía, 1, 2, 3 y 4. O sea que el denominador debe ser de grado 4. Y debe ser de Hurwitz, o sea, todas las raíces deben estar a la izquierda del eje imaginario. Más a sub 3S a la 3, más a sub 2S a la 2. Y vamos a ver qué pasa con el numerador. De la rama 1 a la 2 está en el infinito. De aquí a aquí está en 0. Entonces, de aquí a aquí, para que esto sea un circuito abierto, recuerden que la impedancia es 1 sobre CS. Debe ser en S igual 0, entonces S2. Y este debe estar en el infinito. O sea que hay 2 ceros de transmisión en S igual 0, que corresponde a este y a este. Y los otros 2 están en el infinito. O sea que la función de transferencia debe ser de esta forma, ¿no? S2 arriba y abajo un polinomio de grado 4, tal como está planteado aquí. Felicidades.